Buenas noches a todas en esta noche. Vamos a empezar con el libro de Salmos. Estaba meditando en los versículos 1 al 6 del capítulo 1 y espero que estas lecciones sean de ayuda y que pues sean de agrado a nuestros corazones, agrado a nuestras vidas, porque siempre la palabra de Dios es algo que realmente nos gozamos todos compartiendo y viviéndolo, no solamente compartiendo, pero principalmente viviéndolo. Uh, y eso nos ayuda para poder gozarnos en las cosas que Dios quiere que nos gocemos, y espero que todos puedan gozarse, al igual que las personas que estamos haciendo lo que dice Dios. Así que pueden compartir con las personas que necesitan y animarlos. Estas lecciones vamos a estar estudiando el libro de Salmos y estaremos avanzando de versículo en versículo. Espero que todos puedan estar atentas a todo esto, y estaremos haciéndolo los martes. Y bueno, vamos a avanzar. Entonces, en esta lección que preparé con el título de El justo y los pecadores, lo cual eso es lo que habla aquí en Salmos, en los versículos 1 al 6, pues les animo a todos a meditar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y dejar a un lado los deseos egoístas de uno. El enemigo siempre quiere que estemos en nuestros propios negocios en vez de los negocios de nuestro Padre. Pero tenemos que seguir animándonos, seguir haciendo lo que dice Dios en todo lo que nos manda, y seguir animándonos y orando unos por otros. Ahora los que andan en sus propios pensamientos y juzgan a otros de acuerdo a lo que piensan, sabemos que lo malo destruye y termina destruyendo a muchos. Y eso pues nos desanima, pero tenemos nosotros que ir quitando las cosas malas que nos destruye a nosotros y destruye a otros. En Salmos 1 al 6 vamos a dar la lectura. Aquí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí, cuando la palabra de Dios por medio del rey David, el salmista como que se le conoce, nos habla, dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios, que es todopoderoso, conoce nuestros pensamientos, nuestros planes, conoce todo de nosotros. No le podemos engañar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a otros,
Podemos pretender ser cristianos, pretender que somos una persona diferente, pero a Dios no le engañamos. Y pretender no nos hace bien, ni le hacemos bien a otros, porque eso termina en destrucción. Nosotros debemos de ser personas humildes y listos para seguir lo que dice Dios y usar la palabra de Dios para aplicar como una medicina que necesita el cuerpo enfermo a la vida y cambiar, hacer un esfuerzo como estudiamos la vez pasada, poner toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así sucesivamente vamos agregando para que no caigamos jamás, dice Dios. ¿Será verdad que no caigamos jamás? Claro que sí, cuando seguimos paso a paso, momento a momento, meditando, como dice acá, día y noche, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Si no seguimos los consejos de los malos o los consejos nuestros propios, que también son malos si es que van en contra de la voluntad de Dios, cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios es malo. Así que si nosotros nos vamos en nuestros propios pensamientos malos, no vamos a poder deleitarnos en la ley de Jehová. Y no vamos a poder meditar día y noche en los dichos de nuestro Dios. Porque todo lo que Él nos manda y nos comunica y comparte con nosotros es para que nos vaya bien. Porque dice acá, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, no fuera de tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace, prosperará. Así es la persona que se deleita en la ley de Jehová, en las cosas que Dios manda. Y en su ley medita día y noche. Da fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace, todo, no en partes, todo lo que hace, prosperará. Qué linda bendición la que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Nadie hará esa parte. Solamente cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Así que no podemos inculparle a nadie por nuestra desobediencia. Si desobedecemos es porque lo hemos decidido hacer eso y no meditar en la ley de Jehová y deleitarnos en las cosas que Dios nos manda. Dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios nos conoce. Así que con eso en mente, vamos a deleitarnos en la ley de Jehová y meditar día y noche en las cosas que Dios nos manda. Ahora meditemos lo que Dios nos muestra en Hebreos. Ustedes ya conocen la mayoría, a no ser que usted por primera vez está escuchando la palabra de Dios, pues le animo a que se deleite en la ley de Jehová. Medite de día y noche en los dichos del Señor, y así vivirá una vida gloriosa y bendecida. Y será para la transformación y el gozo de su propia vida
y la vida de los que le rodean. Vayamos a Hebreos 11 en cuanto de la fe y ejemplos de personas que anduvieron por fe, por meditar y deleitarse en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Entonces vamos a empezar con el primer versículo de Hebreos. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que es cierto lo que esperamos y estamos convencidos de lo que no vemos. Estamos convencidos que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios nos ama y nos quiere guiar por el buen camino. Esa es la convicción de cada uno de los que esperan y se deleitan en la ley de Jehová. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sabemos que Dios creó todo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que es algo maravilloso lo que Dios hace, y lo que Dios hizo y lo que Dios hará. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hasta el día de hoy todavía nos sigue hablando este ejemplo de obediencia, dedicación, sacrificio y el deleite que él tuvo en la ley de Jehová. Él puso atención a lo que Dios mandó. Por eso hasta el día de hoy nosotros tenemos este ejemplo vivo. Después de la muerte, nosotros también dejaremos un legado, un ejemplo bueno delante de otros. Esperamos que sí, dejemos un ejemplo muy bueno delante de los demás, para que ellos sigan las obras que nosotros hemos empezado y hemos hecho. Las obras siguen después de la muerte, así como el de Abel. Abel nos anima a seguir. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Palabras maravillosas, la que acabamos de leer, y meditar en ellas es muy importante. Debemos ir al Antiguo Testamento, empezando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento nos habla de las maravillosas obras que Dios hizo con todas estas personas. Así que es muy importante conocer la vida de estas personas, las tristezas, los problemas y las debilidades que cada uno tuvieron, porque así es. Mientras somos humanos, nosotros aquí en esta tierra vamos a debilitarnos por momentos y a levantarnos y a seguir adelante. No concentrarnos en la caída ni en la debilidad, concentrarnos en Dios Todopoderoso que nos ama. Concéntrense en eso. No se una vez que caen, una vez que se debilitan, una vez que se desaniman, no se concentren en el desánimo, en la debilidad, en la caída. Concéntrense en Dios Todopoderoso, un Padre tan bueno, que está esperando con los brazos abiertos, como lo hizo en la parábola del hijo perdido. Algunos le llaman el hijo pródigo, el que malgastó todo lo que Dios le ha dado en su vida. No seamos un hijo perdido, uno que malgasta los bienes, las bendiciones de la vida y la que viene junto con la vida, lo que necesitamos. No lo usemos para hacer el mal, sino para hacer el bien que Dios nos manda. Porque cada vez que desobedecemos, sufrimos las consecuencias de la desobediencia. Y
Los resultados de esa desobediencia nos siguen hasta el final de nuestras vidas. Pero nuestra dedicación a Dios y nuestro amor a Dios nos ayuda a concentrarnos con la mirada directa en Dios y no en las debilidades en la cual uno ha caído o uno se encuentra. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradar a Dios es algo que realmente nos deleita. Por eso dice al principio en Salmos cuando leímos, dice, en su ley se deleita y en su ley medita día y noche. Ese es el justo, el que ama a Dios. Tenemos que hacerlo por amor, por respeto, por reconocer lo grandioso y lo poderoso que es Dios. Y aún así, siendo el dueño de todo este mundo, el rico más rico del mundo, tuvo misericordia de nosotros, los pobres. Tan pobres somos nosotros delante de Dios, que Dios nos llama para que seamos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué lindo. Nos llama a ser pueblo adquirido por Dios. El que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Andábamos en la oscuridad, en la ignorancia, en el error. Ahora podemos andar en la luz, en la verdad, en la obediencia y en el conocimiento de su voluntad. Ya no más en la ignorancia, ya no más en el error, ya no más en la oscuridad. Pero sin fe, dice en el 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios creamos que Él es galardonador de los que le buscan. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso es que al principio de este salmo dice que en su ley se deleita y en su ley medita día y noche. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Nada más ni nada menos. Algunos piden que le aumenten la fe. Pidamos a Dios que nos dé oportunidad de vida y planeemos nuestro tiempo que Dios nos bendice en tal manera que vamos a meditar y vamos a deleitarnos en las cosas de Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este hombre obediente a Dios, Noé, construyó el arca por 120 años, él obediente a Dios, como dice acá, que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esa fe condenó al mundo. Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro ejemplo condena al mundo. Le dice al mundo que están en el error, están en la oscuridad, viven en la ignorancia. Y algunos reaccionan mal, algunos reaccionan bien, algunos reaccionan con preguntas en su mente.
¿qué es diferente de esta persona? ¿Por qué vive así o así? Y algunos no se preguntan, más que reaccionan y maltratan, insultan, miran mal a las personas. Porque esa fe que vivimos, la voluntad de Dios en nuestras vidas refleja la diferencia entre la vida de uno que vive en el pecado y la vida que uno vive delante de Dios. Pero eso no nos garantiza, no nos da permiso para maltratar a otros o mirar mal a otros, solamente porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos que ser compasivos, humildes y llenos de amor para ir a comunicar el Evangelio a los que tienen preguntas y hacerles bien a los que nos hacen mal. Reconocer que ellos están en el error, reconocer que ellos están en la ignorancia, reconocer que ellos no han alcanzado todavía misericordia de Dios. Aunque la misericordia de Dios está disponible, la gracia de Dios está disponible, ese regalo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, está listo para que nosotros lo tomemos y nos gocemos viviendo la vida en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham, el padre de la fe, salió sin pensar a dónde iba a ir porque confiaba en el Señor. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos, que no estemos necesariamente cuestionando por cuestionar, preguntar por preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? En vez de nomás obedecer humildemente a Dios y decir, gracias Padre por darme esta oportunidad de leer tu palabra, comprenderla y vivirla. No compliquemos la palabra de Dios como algunos quieren hacerlo, con hermenéutica, con no sé qué, con historia, lógica, con todo te quieren meter, con la ciencia. No necesitamos ser científicos, no necesitamos ser matemáticos, no necesitamos ser nada de los profesionales para poder obedecer a Dios. Por eso la salvación se le ofrece al que tiene profesión y al que no tiene profesión. Es para todos. Así que no compliquemos, no torzamos la palabra de Dios. Leamos y entendamos y apliquemos a la vida, vivamos con gozo esa vida que Dios quiere que vivamos. Lo debemos hacer lo más simple posible para que las personas comprendan la palabra de Dios. Leerle la palabra de Dios y está en nuestro idioma, lo podemos comprender. ¿Para qué lo complicamos? Predicadores, personas que realmente quieren seguir a Dios y quieren enseñar a otros, no compliquen la palabra de Dios con historietas, con, no sé, con tantas cosas, palabrerías vanas que no van al caso. Comuniquemos el Evangelio como es, simple y para todos, para el que sabe leer, para el que no sabe leer, para el estudiado y para el no estudiado. Es para todos. La salvación vino de Dios hacia nosotros para que lo comprendamos y lo vivamos. Nada más, ni nada menos. Dice, porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínense, Dios construyendo con un fundamento tan
bueno como es la fe. La fe es lo que nos lleva a obedecer a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, una mujer estéril, dio a luz a una edad muy avanzada. Creó en Dios, fiel a la promesa, ella dio a luz ese hijo. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Dice, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se acuerdan que estudiamos en el pasado en cuanto de estos israelitas que estaban esclavos en Egipto? Salieron a la tierra prometida buscando un lugar mejor. No llegaron por causa de la incredulidad y la desobediencia a Dios. Lo miraron de lejos. A eso se refiere esto. Que salieron, nomás lo miraron de lejos y bueno, eso es lo que pasó por la desobediencia a Dios. Entonces, dice ahí en el 14, dice, porque los que dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Por la fe ofreció. Porque Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del mar y como la arena del mar y como las estrellas del cielo, al revés. Entonces, nosotros vemos que iba a ser multitud de multitudes. Y eso es lo que vemos hoy en día. Esta es la descendencia de Abraham. De Abraham vino todo. De parte de la esclava y de parte de la libre. De la esclava los árabes, que hasta el día de hoy luchan en contra del pueblo de Israel, que también el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, y ellos siguen peleando por un terreno físico, Israel, Jerusalén. Triste ver tal tipo de ignorancia, tal tipo de falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios preparó de antemano todas estas bendiciones. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también se volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Isaac tuvo dos, Jacob y Esaú, respecto a cosas venideras. ¿Sí? Abraham tuvo a Isaac. Isaac a Jacob y a Esaú. Jacob, pues las 12 tribus de Israel. Esaú, los demás, los gentiles. Representaba la desobediencia a Dios, porque Dios nunca había mandado que Sara le dijera a su esclava que tuviera hijos con Abraham. No era el plan de Dios.
Pero Dios usó aún la debilidad de Abraham y Sara para bendecir al mundo entero. Vemos nosotros que Dios usa las situaciones malas, la desobediencia del hombre y de la mujer, cuando ellos siguen en el camino del Señor. Se arrepienten, reconocen el mal que han hecho, pero sufren las consecuencias, porque Sara sufrió bastante después de que la esclava tuvo sus hijos y la miraba mal. Bueno, son las consecuencias de la desobediencia a Dios, por no seguir el plan de Dios. Pero esto sería un tema bastante amplio, diferente, que podemos nosotros tomar, pero lo estamos repasando. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob muere y bendice a los hijos de José. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Jacob ya sabía que iban a salir. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya no quiso pertenecer. Se fue lejos para poder servir a Dios y a su pueblo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ojalá que nosotros aprendamos este ejemplo grande de servicio, de dedicación a Dios, para que puedan ver lo real que es servir a Dios. No es teoría solamente, como algunos llaman. Oh, pues eso es lo que dicen, pero es otra la vida. No. Cada uno de nosotros tenemos la bendición de gozarnos la vida real que Dios ha planeado para nosotros, o vamos a vivir en una teoría y no en la práctica. Eso ya depende en cada uno de nosotros. La bendición está ahí. La salvación está ahí. La oportunidad de dedicarnos completamente para poder servir a Dios está ahí. Eso ya depende en cada uno de nosotros. No podemos mirar a otros, oh, mira aquel que se llama cristiano y no vive bien y no hace bien. No depende nuestra salvación, nuestra dedicación a Dios en ellos. Al contrario, si nosotros estamos siguiendo fieles al Señor, tenemos la bendición de ir a animar a ese hermano caído o a esa hermana caída o desanimada. Pero si nosotros nos desanimamos, ya somos muchos desanimados. ¿Quién nos va a animar? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No mirar a los demás. Al contrario, con compasión, ir a animarles y ponernos con ese valor, con esa fuerza, con ese poder que solamente viene de Dios, para ir a animarles. Ahora, cuando nosotros estemos desanimados, tanto que hemos animado, ojalá que a alguien venga a animarnos a nosotros, ¿no? Porque va a haber momentos en el cual vamos a sentirnos debilitados, desanimados, y alguien viene y nos anime. Esperamos que así sea. Porque hay algunos que se quedan desanimados y no pueden animar a otros. Esperamos en Dios que no sea esa la situación. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bonito. La mirada debe estar siempre en Cristo nuestro Señor. Por eso en Hebreos 12, en el siguiente capítulo, nos habla que nuestra mirada debe estar siempre en Cristo Jesús. Que no esté en las cosas alrededor de nosotros o lo que mira estos ojos. Mejor cerrar los ojos y meditar en lo que dice Dios.
Por eso a veces digo, ya mis ojos están cerrando poco a poco, ya. Mejor que se cierre totalmente para nomás mirar a Cristo y meditar en su palabra. Y ojalá que el día que ya mis ojos estén cerrados completamente, pues ya no vean nada, ya no pueda leer, ya para ese tiempo haya tenido lo necesario, quizás no todo al pie de la letra de la palabra de Dios, pero lo necesario para seguir meditando día y noche en los dichos del Señor y orando al Señor con alegría en nuestros corazones. Para eso estamos preparándonos y vivir. Y cuando uno vive, lo tiene vivo ahí, la palabra de Dios. Entonces ya no va a necesitar ojos para leer. Pero vendrá el día si uno vive largo en esta vida. Viene el día en el cual uno pierde la vista, pierde los pies, las manos, poco a poco va debilitándose todo. Entonces, para ese día estamos listos. Aún así, tenemos que glorificar a Dios en la enfermedad, en el dolor, en cualquier cosa. Glorificar a Dios, darle gracias a Dios. Gracias, Dios, por este dolor que este día me ha venido a mí, este problema que ha venido a mí. Tú eres la fuerza, el poder para sostenerme, y confiamos en tu poder, en tu amor y en tu misericordia. ¿A dónde vamos a ir? El día que nos encontramos ya todos decaídos, físicamente hablando, cerca a la muerte, cantamos victoria y deseamos irnos con el Señor. La vida y la muerte es una bendición, no es una maldición. Para todos aquellos que viven la vida que Dios manda. Por eso esta noche quise compartir estas palabras, estos ejemplos de hombres de fe, no perfectos, porque nadie es perfecto, solamente la perfección la encontramos en Cristo Jesús. Momento a momento, glorificando a Dios, a seguir adelante para poder animarnos siempre al amor y las buenas obras. Y tener como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de esta vida, como lo dijo Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. No temía, no tenía miedo de lo que le iba a hacer el rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. Dios es invisible, no lo podemos ver con estos ojos humanos. Por eso digo, el día que perdamos la vista, vamos a mirarle a Dios. Ya cuando nos vayamos de este mundo, vamos a ir a mirar a Dios, a nuestro Creador, cara a cara, algún día. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ya estaba celebrando de antemano. Por la fe pasaron el mar rojo, como si fuera tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios juntó las aguas y los ahogó a los que le estaban persiguiendo. En medio de todo ese mar abierto, se abrió para que ellos pasaran, escapando de Faraón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice aquí, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hablando de estas personas. Y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que los israelitas en el Antiguo Testamento no alcanzaron la promesa, pero estaban con la mirada en la promesa. Así nosotros, en estos momentos, tenemos que seguir fieles al Señor. Esto es un ejemplo grande para cada uno de nosotros, de no desanimarnos, de no mirar las cosas temporales de la vida, no concentrarnos, sino concentrarnos más en las cosas eternas que Dios ofrece, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ya sea que estemos en el trabajo, cuidando a nuestros hijos, en la casa, llevando el evangelio a otros, compartiendo la palabra por teléfono, por internet, visitando en persona, aunque en estos momentos es difícil, porque la gente está con temor por todos los lados. Ahora la segunda, la tercera encerrada que viene, no sabemos dónde esta gente nos lleva, pero tenemos la confianza en Dios que seguiremos adelante, animándonos unos a otros siempre al amor y las buenas obras, y orando constantemente unos por otros. Las personas que andan en la desobediencia se destruyen a sí mismos y la ruina es tremenda. Nunca apoyemos lo malo, ni nos dejemos engañar por los malos, que en el nombre de ayudar a los pobres los esclavizan en la maldad. Les ayudan para meterse en muchos problemas y engaños. Dios, que mira todo, les deja que se destruyan a los malos en su propia maldad. Por no amar la verdad que Dios enseña y reconocer al Todopoderoso, se destruyen. Apliquemos todas estas enseñanzas de Dios a la vida con mucho gozo y ser agradecidos, porque un corazón agradecido no tiene tiempo para pensar en cosas vanas de la vida, ni anda preocupado en nada, porque su deleite está en la ley de Jehová, y su meditación día y noche es la ley de Jehová. Qué lindo, qué bonito. Tenemos nosotros que seguir a nuestro Dios con amor y lealtad, con toda dedicación. Ahora vamos a la aplicación personal. Dice en el 1, pensar en cosas que no agradan a Dios nos llevan a la frustración y la ruina. Estoy lejos de la vanidad y la corriente de este mundo. Estoy alabando a Dios por medio de mi meditación y obediencia a su palabra. Dejo que Dios se ponga triste cuando vivo en la desobediencia a su palabra. Me gozo cuando veo el resultado de mi humildad ante Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Estoy viviendo en tal manera que respeto al Rey de mi vida. Vivo agradecida a Dios, dándole la honra y la gloria a su bendito nombre por medio de su Hijo Jesucristo. Pues sigamos adelante, orando unos por otros siempre, y a seguir animando a otros.
No nos desanimemos. No vivamos en el temor, vivamos en el amor. En el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados y el amor que es Dios nos librará del temor. Dios es amor. Orando por todos ustedes y por favor oren por mi familia y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos meditando día y noche en la ley de Jehová. Que el Señor les bendiga y nos vemos el martes a la misma hora, a las 8, de 8 a 8:30, o pues si nos pasamos un poco más, pues ya estaremos. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte a cada uno y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios nos da vida. Hasta luego.